La directora de la DEA hizo declaraciones interesantes en el Congreso de Estados Unidos. No son declaraciones, digamos, no dan noticia, no hay nada nuevo. Son declaraciones que generalmente se hacen año con año, pero en este caso me parece muy relevante lo que dice prácticamente a 4 meses de que termine el sexenio, en donde pues la evaluación de la DEA sobre México pues no es muy buena, evidentemente. Dice que el gobierno mexicano no ha colaborado y se queja de que tienen meses esperando la acreditación de 13 visas para agentes y que eso ha entorpecido la investigación en territorio mexicano por parte de agentes de la DEA de 2 principales organizaciones criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. De entrada, ¿cómo ves estas declaraciones? Yo creo que es un nuevo capítulo de la larga confrontación que ha tenido este gobierno con la DEA. Sí. Empezó desde prácticamente el inicio de la gestión de López Obrador, al tratar de marcar una nueva definición, ¿no?, en temas de seguridad y de combate al crimen, con el tema de los, resumiendo, abrazos y no balazos. Pero digamos que Ann Milgram evidentemente todo el tiempo ha tenido opiniones como muy confrontativas con México, porque sobre todo el caso de la detención de Cienfuegos, el general Cienfuegos, Sí. En octubre de 2020, pues agitó de manera sensible la relación de los dos países, ¿no? Sobre todo porque Estados Unidos siempre ha planteado que un tema, digamos, de cooperación ha sido como un asunto central. Sí. Y ahí hay una suerte, digamos, de traición por parte de la DEA al detener a este personaje tan influyente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin que el gobierno mexicano tuviera la más mínima idea de qué estaba pasando. Y como lo documentó Jesús Esquivel, creo, de manera detallada en su libro sobre el caso Cienfuegos, la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue que, al darse cuenta que tenían en aquel momento pendiente la aprobación de 24 visas, fue el elemento digamos, de intercambio, sí, con el caso de Cienfuegos, ¿no? La manera como presionaron. Como presionaron. Claro. Entonces, obviamente, en el Departamento de Justicia en Washington, pues se pusieron de pestañas al saber que 24 agentes podrían no entrar. No entrar a México. Puede ser un tema como baladí, pero digamos que para ellos es un tema fundamental. Y era la primera vez, digamos, que México no, entre comillas, cooperaba como ellos están acostumbrados, sobre todo al nivel que sucedió en el gobierno de Calderón, ¿no? Calderón, que también hay que decirlo, con todas sus letras, eso fue una barbaridad, porque prácticamente ellos eran los que mandaban todas las agencias, o sea, no nada más la DEA, sino todas las agencias. Sí, hacían con la entonces PGR lo que querían. Lo que querían absolutamente. ¿No? Y lo hacían con la Marina, también entiendo. Sí. Ahí, de acuerdo con los cables de Wikileaks y algunos que... Sí, fue Wikileaks, ¿no? Donde nos enteramos de que Sedena era los que no estaban, digamos, muy en buenos términos con la DEA. Pero hecho, Marina y PGR y Policía Federal de García Luna hacían lo que quería la DEA. Si recordamos, incluso, digamos, nada más para sumar algo más a esto que tú planteas, ya incluso desde el gobierno de Fox, si recordamos, tras los atentados del 11 de septiembre, hay una estrategia espejo en México con prácticamente el blindaje de la frontera, donde CISEN estaba en algún momento Medina Mora todavía. Sí, con Fox estuvo y con Fox se hace este operativo espejo, y en los aeropuertos agentes de aduanas prácticamente dando seguimiento a todos los instrucciones prácticamente. Sí, exacto. Entonces digamos que esto, digamos, ha venido siendo una evolución que en el gobierno de López Obrador pues, choca absolutamente con esta gente. Creo que la declaración que hizo esta Ann Milgram en el Comité de Asignaciones
de la Cámara de Representantes y del Subcomité de Justicia, tiene, digamos, ese punto de validez. O sea, es el dato que agrega un poco a esta historia, ¿no? Sí, sí, sí. De que en este momento tienen 8 meses esperando la visa de 13 agentes y analistas. Por otro lado, creo que también Ann Milgram se adorna demasiado en decir que por eso no han podido dar con la gente del Cártel de Jalisco y la gente de Sinaloa. O sea, prácticamente, pues ellos operan tanto en México como en Estados Unidos y tampoco hemos visto que todo el tiempo la DEA los detenga. O sea, digamos que es, a final de cuentas, una actividad clandestina e ilegal y comercial. Pero les permite esa narrativa, digamos. Ya ves que ahora todos son narrativas, todos son relatos. Básicamente ya la verdad no es muy relevante en estos tiempos. Ya todo es lo que construyes a partir de la propaganda política, la narrativa que te da un organismo. En este caso, la narrativa de la DEA puede tener lógica si lo ves desde una perspectiva, decir, oye, pues no hay agentes de la DEA en México porque no los dejan entrar, por lo tanto, el trabajo antinarcóticos en México se cayó, se derrumbó, simplemente no existe. Eso te permite gestionar esa narrativa. Ahora, en la realidad, ¿cómo abordamos este tema? Porque efectivamente este gobierno no ha tenido una agenda, digamos, antinarcóticos muy activa, o digamos anticrimen organizado, por decirlo así. No ha habido una agenda muy activa, conocemos de pronto, de manera esporádica, algunos asuntos como el de Zacatecas, donde hubo una detención y murió un líder relevante, entendemos, del cártel de Sinaloa, y después genera pues todo este caos que en Zacatecas todavía vive, en donde hubo enfrentamientos, en fin. Pero no ha sido, digamos, una política constante de este gobierno, y lo podemos enlazar con lo que dice la DEA, o no necesariamente entra en esa dinámica la realidad de lo que ha pasado en México. Es decir, hay menos agentes de inteligencia y operativos de la DEA en México, por lo tanto, pues casi no tenemos información relacionada con el crimen organizado. ¿Lo podemos vincular así? Sí, yo creo que son parte, o sea, son eslabones de una cadena, ¿no? O sea, aunque no sean cosas que directamente tengan, ¿no? Pero son eslabones de una sola cadena. Es decir, el gobierno actual no tenía una estrategia. Su estrategia en realidad para el combate al crimen organizado, a la delincuencia, era crear una Guardia Nacional, sí. No tener una posición de confrontación con las organizaciones. Creo que en la primera etapa, la parte que yo rescataría, y creo que casi sería la única, en general, es el trabajo de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, digamos, porque para mí ese siempre ha sido el gran faltante de cualquier estrategia de cualquier presidente en México. El tema de la investigación sobre el patrimonio del crimen, ¿no? Nunca se toca. Esa parte nunca se toca. Calderón hacía cuentas alegres, me acuerdo, cuando... pero pues solamente en el caso de Shen y Llegó es lo único que le sabían. Y eso fue evidentemente por un trabajo ahí sí de la DEA con Vasconcelos, todavía cuando estaba en PGR. Y por otro lado, esto que dice sobre que si se puede vincular o no, yo creo que sí. O sea, es evidente que no hay una buena relación. Por otro lado, creo que también es una exageración decir que los agentes de la DEA son los únicos que proveen de información. Ellos lo que sí hacen es que compran toda la información, buena y fallida, y a través de informantes. A través de informantes, claro. Eso sí, despliegan mucho dinero para eso. Eso es como siempre han trabajado, según creo que todos conocemos los que hemos reporteado un poco estos temas. Y de repente les puede surgir alguna perla, ¿no? Y esa perla es sí tener una información fidedigna sobre alguna estrategia del crimen o algún personaje o algún cargamento, lo que sea. Digamos que pues, por ese lado no ha habido una coordinación, no ha habido mucho trabajo. De hecho, si recordamos, el propio presidente López Obrador
impulsó una reforma después del caso Cienfuegos, que fue en octubre del 20, esto fue en enero del 21, presentó una reforma en temas de seguridad donde obliga a los agentes de las agencias extranjeras a presentar un informe mensual de sus actividades. Lo cual obviamente no les gustó, porque estaban digamos, claro, acostumbrados a hacer lo que querían. Hacer prácticamente lo que querían, ¿no? Oye, y obliga, porque está vigente, a los funcionarios que hablen con agentes, o sea, a los funcionarios mexicanos que hablen con agentes de la DEA, también a pedir permiso prácticamente. Sí. Es decir, no puede un agente mexicano de manera oficial o extraoficial hablar con un agente de la DEA. Sí. Tiene que informar a la autoridad superior, digamos, jerárquicamente, y eso limita mucho el trabajo de los agentes de la DEA, porque al final también, a ver, utilizando esta terminología de los años 90, que no sé si se sigue utilizando, cuando se hablaba de la policía judicial y de sus madrinas, ¿no? Yo no sé, a mí me da la impresión de que la DEA utilizaba a los agentes mexicanos como madrinas, básicamente. Pues puede ser algo parecido, sí. Es decir, y al no tener ya esta posibilidad, o por lo menos al obstaculizarles de tal forma en este gobierno esa posibilidad de entrar a territorio mexicano y de usar agentes de México, ya sea de las policías federales, ya sea de la Sedena, de Marina, etcétera. Digo, finalmente el dinero de la DEA compraba precisamente, ese era parte de su éxito, o es parte de su éxito. Tienen recursos ilimitados para comprar tanto informantes como a, digamos, personeros dentro de las instituciones mexicanas. Al no tener esta posibilidad o el obstaculizarse, pues es evidente que el trabajo de la DEA en México pues cae. Sí. Se cae y dependen, me parece que dependen mayormente pues de la inteligencia de señales, ¿no? Es decir, del espionaje de señales que, si bien efectivamente ha sido pues muy valiosa a lo largo de estos años, que se ha sofisticado mucho, pero siempre en estos temas siempre hace falta sobre el terreno alguien que esté informando. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, yo creo que también esto es parte de la falta de resultados en México, que por otro lado también no haya un intercambio y no haya confianza, evidentemente, ¿no? O sea, desde que pasó lo del caso Cienfuegos, yo creo que la DEA está apestadísima, no creo que hable con nadie. Y mira, te puedo dar un ingrediente adicional a todo esto que estamos hablando, que me ha tocado ver, por ejemplo, en España. La Unión Europea, los países de la Unión Europea se están convirtiendo en uno de los focos de recepción de cocaína más importantes, de todo tipo de drogas. Sobre todo metas y coca. Y cocaína. Sé de cuando menos de casos en España, donde ha habido, digamos, organizaciones donde siempre hay elementos, digamos, de los patrones mexicanos combinados con los colombianos. Es lo que se ve mucho allá, es como una combinación de organizaciones. De hecho, hay un informe de la Europol y la DEA donde habla que el 65% de las organizaciones que operan en territorio europeo son multiétnicas. Y entonces ves mucho mexicanos con colombianos, casi siempre ellos van de la mano, mexicanos colombianos, y siempre hay, pues no sé, españoles, haitianos, franceses, hay gente de todos lados. Cuando menos, el otro día estaba recordando que cuando menos hay unos 4 casos de los que yo he podido reportar recientemente, donde hay mexicanos y no hay cooperación, ni hay solicitud de cooperación judicial o de investigación con México. Es decir, interviene DEA, Europol, Policía Nacional o Guardia Civil, la Policía Francesa o la Policía Alemana, en algún caso, pero no hay solicitud de información a México. Y entonces yo lo he preguntado y me dicen, obviamente los que van marcando el paso, el ritmo de esa música es la DEA. Es la DEA, claro. Entonces ahí es una demostración más de que hay una desconfianza absoluta y que aunque están operando casos con otros países donde hay mexicanos,
no se comparte la información con México porque no hay confianza. O sea, la ruptura de López Obrador, porque es directamente de López Obrador, es decir, podemos decir del gobierno, no, en este caso es López Obrador directamente. Sí, de estas hay una ruptura de López Obrador con la DEA, esa ruptura impacta incluso en operativos o en operaciones o en investigaciones transnacionales en donde estén involucrados países europeos, la propia DEA y el gobierno mexicano, ¿no? Sí. La autoridad mexicana. Y creo que, y por otro lado también creo que así han resuelto cosas, o sea, que más bien han resuelto cosas a pesar de México. Pese a México. Pese a México, ¿no? Pese a la no cooperación. Pese a ese enfriamiento, ¿no? De la cooperación, de la relación o del intercambio de información. Eso a mí esos casos que te digo me reflejan mucho. Que le da más sentido a estas palabras de Anne Milgram en el comité, sí, hablando de las visas, ¿no? O sea, sí es como, por eso creo que en contexto sí tiene importancia, como tú decías al principio. Sí. Ahora, porque fíjate, vale la pena también resaltar el hecho de decir, digamos, en muchos casos en la prensa la nota fue precisamente las visas, como la DEA reclama al gobierno mexicano no mantener, digamos, en espera durante ya muchos meses 13 visas. Pero parte de lo que le dice también al Congreso, a la Cámara de Representantes, la directora de la DEA, es que falta cooperación de México. Es decir, sí hay este dato de no están cooperando como debieran, ¿no? O sea, no es un asunto de una espera burocrática o una burocracia ineficaz, no, es un asunto de no quiere cooperar México prácticamente con nosotros. Eso termina siendo, digamos, lo llamaríamos acá en términos políticos grilla, pero estás grillando en la Cámara de Representantes al gobierno mexicano. ¿No? Sí. Hay impacto también ahí en las decisiones del Congreso, supuesto. Finalmente, ¿no? Sí, a final de cuentas esto es un jaloneo y un juego, digamos, de ajedrez fallido, ¿no? Fíjate, en un contexto en el que Trump, con muchas posibilidades de volver a ser presidente, en un contexto en el que Trump ha dicho, yo voy a arreglar este asunto de los narcos que va a enviar, con enviar militares a México. Militares o mercenarios. Es decir, en ese contexto están estas. Va a ver si las cosas se dan así, si Trump llega a ser presidente, la chamba de la Secretaría de Relaciones Exteriores va a ser muy intensa. Sí, yo creo que quien llegue va a tener que tener un muy buen canciller. Oye, que ya apuntaron a Ebrard, ¿viste? Ya lo apuntaron como próximo, o sea, como un posible secretario de Relaciones Exteriores de Sheinbaum. Ya lo están candidateando, ya le preguntaron, dijo, bueno, pues yo no estoy ahorita en eso, yo voy a ser senador, pero pues si me ponen, yo estoy listo. Sería un buen perfil para este tipo de cosas. Y aunque no sea, digamos, de manera directa, pero yo creo que sí va a tener que operar algunas cosas, Ebrard, ¿no? Que digamos que sí se va a requerir una estrategia en política de exteriores potente, ¿no? Va a ser muy intensa, sí. Porque, digo... La migración está durísimo. Al propio Ebrard le tocó así bailar con la más fea a veces, ¿no? Sí. Pero a la señora Marta Bárcena también pues le han tocado, digo, el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que es... Pero, digamos, sería juego de niños el caso de Ecuador con una llegada eventual de Donald Trump. Bueno, sí. ¿No? Es decir, ya Donald Trump en un segundo periodo en donde ya no tiene que cuidar las formas por una posible reelección en 4 años, ya no está en ese mood. Es decir, la primera gestión de Donald Trump de alguna manera se detenía porque quería reelegirse. Es decir, tampoco... Bueno, y también, digamos que... yo sí creo que por mucha crítica que se le haga a López Obrador sobre el tema de Trump, pero era evidente que Donald Trump a Peña Nieto lo vilipendiaba y lo trataba mal o ninguneó. Fue extremadamente agresivo con él. Y creo que con López Obrador atemperó un poco sus formas, ¿no? Sus actuaciones. Sus actuaciones, sí, pues sus actuaciones, porque, digamos, a lo mejor en términos declarativos seguía siendo incendiario, evidentemente, pero empezó a cuidar un poco porque hubo respuesta. Exacto. Eso también hay que apuntarle a que López Obrador, cuando menos en
Digo, aunque fuera también de manera declarativa, pero... Sí, digamos, la propaganda, porque digo, López Obrador es un experto en el manejo de propaganda discursiva, sí, ¿no? De calcular dichos, sobre todo en el impacto que va a tener en la opinión pública. Claro. Digamos que ahí en eso tiene un punto, de pronto ganaba la partida, ¿no? Sí. Y se ajustaba, digamos, Donald Trump, sí, porque le convenía en ese momento. Sí. Pero, sí, es un tema absolutamente de conveniencia, pero que en ese contexto era interesante que cuando menos parara, ¿no? Sí, yo no sé si Claudia Sheinbaum tenga esa capacidad. Es que eso es lo que te iba yo a decir. O sea, si ponemos, digamos, para ser benévolos, si ponemos a los tres aspirantes a la presidencia, claro que con los números que también están ahí, yo no veo todavía hasta ahorita, digamos, un personaje político de ese calado ni en Claudia Sheinbaum, no. Y menos en los otros dos, ¿no? Yo no la veo en un tema, o sea, ya diplomático duro, digamos. Sí, no. Porque digamos, ya ves, se habla mucho en relaciones internacionales del poder blando, el poder duro, de en qué momento utilizas el poder blando, en qué momento utilizas el poder duro. Digamos, mucha gente podría decir, es que México frente a Estados Unidos no tiene capacidad de poder duro. Yo digo que sí, es decir, el tema de la migración es un elemento que, por ejemplo, los priistas lo manejaban muy bien. Totalmente. El hecho de decir, ok, ¿quieres una frontera abierta? Pues te abrimos la frontera. Y el equilibrio de Cuba. O sea, de la relación México-Cuba y México-Estados Unidos, siempre, o sea, los priistas fueron, la verdad que... Diplomáticamente lo supieron manejar, pero... Lo manejaron muy bien. De manera inmejorable, o sea, había cosas que Estados Unidos, digamos, acababa cediendo o atemperando un poco sus exigencias o sus posiciones, pues porque México siempre jugaba esa baza, ¿no? Jugaba esa carta. El problema que yo veo es de la transición política echó por la borda todo esto, ¿no? Con el Jorge Castañeda y luego con los que estuvieron con Calderón, ¿no? Y bueno, no te digo Peña Nieto. No, pues sí. Entonces, no ha habido una buena política exterior. No, ni se ha construido. Y tampoco. Y mira, que también hay que reconocer que hay gente de carrera que pues son gente valiosa, ¿no? Dentro de la propia Bárcena, pero yo no veo a Bárcena en este tú a tú con digamos, con la política dura de un personaje como Trump, por ejemplo. Sí. Es decir, la veo, veía una fotografía, ya ves que hubo una reunión de mandatarios donde le tocó a Bárcena estar al lado de la embajadora de Ecuador. Y veías a Bárcena haciendo como dándole la espalda. Es decir, diplomáticamente... Sí, son gestitos como son gestos que tampoco son tampoco de ese nivel. Y ves a Bárcena haciendo eso. Entonces también para enfrentarte a un personaje como Donald Trump necesitas otro tipo de talante, ¿no? Más que eso. Aunque fíjate que, por ejemplo... Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Creo que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ahí la que realmente... o sea, la que le dio la dimensión al presidente de lo que se tenía que hacer fue ella. Sí. Porque yo me acuerdo que cuando fue el asalto, hubo una como primera declaración del presidente, así, como le suele suceder, que no sabe mucho de estos temas. Muy ambigua, digamos. Muy ambigua, y a partir de la reunión que tiene con Bárcena, asumen una posición ya con la señora Bárcena, es que ya asumen una posición, una definición de firmeza. Claro. Y además basada en hechos reales, o sea que... Basada en hechos reales y en la ley internacional. Y en la ley internacional, claro, o sea, los acuerdos internacionales. Entonces yo creo que... y bueno, pues lo ha manejado como ha sido hasta ahorita. O sea, yo creo que aquí México tiene toda la razón, o sea, no hay más, o sea. Oye, vamos a hablar sobre el tema de AMLO y el ejército, pero vinculándolo a Sheinbaum y el ejército, digamos. Hacemos una pausa y regresamos con este tema, ¿no?